Creo que yo voy a Chirimacha. La enfermedad que transmite este insecto en la tripanosomiasis. ¿Sí? Pero el insecto, ¿qué se llama? Va a variar de un país a otro. A ver, en Bolivia lo conocemos como vinchuca. Párate, ¿quién le quiere? ¿Alguien que quiera hacer para la siguiente clase orejas de burro, el cartulino? Vinchuca. En nuestro medio se lo conoce como vinchuca. ¿Cómo se lo conoce en Perú? Chirimacha. En Arequipa, no sé. Ya. Varía mucho el nombre, ya van a ver. Sí. Chirimacha. 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 ¿Habían escuchado alguna vez? Vaquero. A ver, ¿hay otro peruano? Sí, ¿verdad? ¿Dónde está Mar? Ellos son peruanos, no sé. ¿Hace frío donde vives o hace calor? Tal vez por eso, por el clima. Va a influir mucho el clima, el hábitat del insecto. ¿Cómo lo conocen en Chile? Como vinchuca. Vinchuca también. En Colombia, No sabe. Estaba googleando. ¿alguna vez habías esto? ¿Lo conocías? No. No. Ya, puede ser, puede ser. No, es así, lo he visto, pero no sé por dónde lo ya. ¿Cómo lo conocen en tu país? No se acuerda. No se acuerda, ya se ha bolivianizado. Bello, Oh, ¿no? sí, bueno, Bolivia. Sí, Ahora, la tripanosomiasis es la enfermedad, la famosa enfermedad del Chagas, ¿sí? Pero hay que ordenar bien nuestros conceptos, porque si a ustedes les muestran este insecto y dicen que es Chagas, no, pues se aplazan, jóvenes. Permítanme un segundito. Viendo un poquito en cuanto a la historia o a la evolución de la enfermedad de Chagas, ha sido estudiada prácticamente por muchos años, ¿sí? Pero quien le ha dado el nombre ha sido el doctor Carlos Chagas, no nuestro Carlitos, ¿sí? La enfermedad Chagas Massa se debe más que todo a este médico, que junto a Salvador Massa fueron los que descubrieron, pero ya saben, es difícil decir enfermedad de Chagas Massa, por lo tanto se ha quedado simplemente con Chagas, más de Chagas. También se dice tripanosomiasis americana, porque es muy frecuente en América, y es una enfermedad parasitaria tropical. De ahí la diferencia que en una región la conozcan y en otra no, porque no habita en lugares fríos. Es un protozoario flagelado, el Trypanosoma cruzi. Él es Carlos Chagas. Fue descubierta en Brasil en los años 1909. Parece, ¿no? Un poquito a Carlitos. Todos los Carlitos se parecen. Sí, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Sí, pero Ya. todos tienen cara así. Muy bien. Regiones endémicas. América del Sur y Centroamérica. Lugares calientes. ¿Por qué no Norteamérica? Frío. Por los climas. Tienen climas extremos. O hace mucho calor o hace mucho frío, ¿sí? Afecta entre 10 y 12 millones de personas en el mundo. Se ha internacionalizado, pero eso es por la migración de las personas. En los años 2007, vean, la cifra de inmigración latinoamericana llegó a España alrededor de 1.594.338 personas. Se calcula que esa fue la fecha en que más migración hubo, de las cuales unas 700.000 eran mujeres en edad fértil y muchas estaban contagiadas. Si recuerdan, era la época en la que todo el mundo se iba a España, aquí en Bolivia. ¿Y de dónde iban? No se iba la gente de la ciudad, se iba la gente del campo a buscar mejores oportunidades, ¿verdad? Entonces eso influye en que la enfermedad se haya disipado un poco. La epidemiología
Existen de 16 a 18 millones de personas infectadas en Latinoamérica, de las cuales 2 a 3 millones son chagásicos crónicos. Ya vamos a ir entendiendo a qué se refiere con crónicos. Es la cuarta causa de mortalidad entre las enfermedades infecciosas de América Latina. Y no es por la clínica que manifiestan las personas en el momento que se contagian. Va a ser más que todo una enfermedad silenciosa y se va a manifestar cuando dé consecuencias. Los resultados de los cribados de la enfermedad de Chaga en Valencia, por ejemplo, encontró que al menos 29 embarazadas estaban infectadas. Otro estudio de maternidades en Barcelona, en España, decía que la infección era más común en estas mujeres latinoamericanas y que se daba una transmisión vertical en un porcentaje de 7.3%. ¿A qué se refiere con transmisión vertical? ¿Cómo, doctora? De la madre al hijo. Transmisión de Vertical. vertical. ¿Por qué? Simple. Como en esos países no hay Chagas, los médicos no hacían estudios para Chagas, ni a la madre ni al recién nacido, ni siquiera en las transfusiones de gente que podía donar. Por lo tanto, transmitían a sus hijos, los hijos se heredaban en el momento del parto porque no se contagian intrauterinamente y lamentablemente el niño al cumplir sus 8, 10 años manifestaba una enfermedad porque es el tiempo de evolución para que se cronifique. Quienes también la gente migrante a veces terminaba por X motivos donando sangre a sus jefes o familiares de sus jefes. Ya saben ustedes, a veces a cambio de plata o por mantener su puesto laboral, y donaban sangre con Chagas. No se hacía el estudio. ¿Para qué es lo más frecuente que hacen a nivel mundial las pruebas de sangre? HIV. Para VIH, para hepatitis, las causas más comunes. El Trypanosoma cruzi, parásito unicelular microscópico, no es visible a simple vista. Se lo puede hallar tanto en la sangre como en los tejidos de las personas que están infectadas. Tejidos, ¿sí? Sangre y tejidos, estoy repitiendo. Se multiplica en el interior de los órganos como corazón, dañándolo. Por eso, la consecuencia de una cardiopatía. También se multiplica a nivel de intestino grueso, dando como consecuencia que da en el colon, el megacolon chagas, ¿verdad? Va a crecer en 2 periodos, en el humano y en la vinchuca. Su ciclo evolutivo doméstico tiene una evolución en el hombre y en los animales. La vinchuca es hematófaga, por lo tanto puede picar a las personas o a los animales. Y es dentro de la vinchuca que va a tener un ciclo de evolución, pero una vez que entra el huésped humano o animal, continúa su ciclo. Se va a encontrar el trypanosoma en su forma flagelada en la sangre periférica, pero también puede formar unos pseudoquistes, que es la forma en que se contiene la enfermedad. También podemos ver esos pseudoquistes en la leishmania. Luego de su reproducción intracelular, los parásitos abandonan los pseudoquistes con la forma de trypanosoma. La evolución en el vector va a estar en un estadio intermedio, no termina su evolución y va a continuar el ciclo en el intestino posterior, que es a través del cual sale el parásito para introducirse al huésped. Tenemos diferentes formas, eso tienen que saber de memoria, ¿sí? Amastigotes, promastigotes, epimastigotes y los tripomastigotes, que es la forma madura del parásito. Y van a adoptar diferentes formas según el lugar donde se vayan a ubicar.
Aquí podemos ver en su forma flagelada. ¿Qué muestra creen que sea? Popo. Si están viendo círculos, ¿qué creen que sea? Ese es. Sangre, pues. Esto es sangre. ¿Sí? Así es como se ve. Ponemos cintura a la muestra y van a ser fáciles de evidenciar. Su núcleo, su cabeza y su cola. ¿A qué se parecen en esta forma? Los flagelados. Un gusanito, dice. ¿Qué más puede parecer en la forma de tripomastigoide? Parecen espermatozoides también, porque aparenta tener una cabecita y un cuerpo, pero la diferencia está en el núcleo, que está casi a la mitad del cuerpo, ¿verdad? Aquí se ve más detalle, su forma flagelada, cola y su membrana ondulante. También es sangre, están los glóbulos. ¿Cómo se ve en un microscopio electrónico? ¿Qué parece? ¿A qué pez les recuerda? Anguila. Una anguila, ¿verdad? Exactamente. Microscopio de barril. Podemos llegar a apreciar toda su estructura, la belleza de los microscopios. Su membrana flagelada, su cola y lo que aparenta ser su cabeza. Aquí, ¿qué muestra será? Sangre. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí, por el aspecto. Círculo con un halo central, ¿verdad? Y además, aquí vemos los glóbulos rojos pegados o apilados en pila de moneda. Esa es la famosa forma en la que se empiezan a pegar cuando coagulan, pila de moneda. Está teñido con giemsa. Aquí vemos su núcleo, su cuerpo, su cola. Aquí también lo podemos apreciar, su membrana, su cuerpo. Ok. Va a poseer un núcleo central, como pueden apreciar, una membrana ondulante a lo largo del cuerpo que está bordeada por un flagelo que va a emitir la prolongación hasta una punta. Se van a multiplicar intracelularmente, ¿sí? En los vertebrados. La vinchuca es el responsable de transmitir el Trypanosoma cruzi. La vinchuca no va a enfermar, va a ser simplemente un vector. Y la vinchuca termina siendo infectada cuando chupa sangre de otra persona que está infectada. Como es hematófaga, va a salir varias veces a picar, va a picar animales a otras personas, y es ahí donde contagia la enfermedad. Transmitida por insectos de la familia Reduvidae, la vinchuca es de la familia Reduvidae, o también conocido como Triatoma infestans. Es una especie muy común de los climas templados, ¿sí? No va a habitar mucho en lugares cálidos, así como en Santa Cruz, Beni. Por eso es que tal vez no se conoce en algunas regiones. Tampoco va a habitar en lugares fríos como La Paz, Oruro. Es más común en los valles. Su lugar preferido son las grietas, porque es un animal nocturno. Por lo tanto, busca ocultarse tras de los muebles, en las grietas de las paredes de adobe, en los corrales. Y se ha visto que era muy frecuente en los corrales porque aprovechaba que estos dormían, los animales dormían para alimentarse de ellos. Pero recuerden que en el campo las personas suelen hacer sus viviendas cerca del corral y es de esa manera que terminan afectando a los humanos. Conocida popularmente como chinches pesadores, porque suelen picar cerca del ojo y de la boca. Pueden hacerlo en otras regiones, pero buscan regiones que sean más húmedas y calientes, alrededor de la nariz, de la boca, de los ojos. Según el país, cambia el nombre. Por ejemplo, en Colombia se conoce como pitos.
En Brasil, Barbados. En Venezuela, chifos. En Argentina, Chile, Bolivia, pinchucas. ¿Sí? Como conocimiento general es bueno saber esto porque si un día van a otro país a trabajar o a hacer su especialidad y les dan esos nombres, ustedes ya tienen idea de qué animal es o qué insecto es. Es fácil de reconocer, vean ustedes. Tiene una probóscide que se dobla como un brazo, no lo estamos viendo de forma lateral, pero lo prolonga a la hora de picar, de introducir a la piel y chupar la sangre. Tiene como una cabeza alargada con dos ojos laterales. Vean las antenas. Este es un dibujo y este es uno real. ¿Cuántas patas tiene? 6, ¿verdad? Las delanteras, 2 laterales y 2 posteriores. El cuerpo es alargado y lo característico son las líneas intercaladas de negro y puede ser amarillo o naranja, según la especie. Estos animales vuelan. No son grandes voladores, pero les permite desplazarse por varios metros. Aquí podemos ver las diferentes especies, pero todas mantienen la misma característica, el intercalado de las líneas amarillas, naranjas o con negras, ¿verdad? Aquí esta es naranja, esta es amarilla, pero tienen la misma forma. Van a variar un poco en el tamaño. Ahora, esta es la fase evolutiva de la bichuca. Los huevos son diminutos, son apreciables. Son pequeños, nacarados, rosados, incluso celestes. Tenemos muestras, vamos a ver cuando vayamos al laboratorio. De estos huevos sale la pequeña bichuca, que desde el momento en que nace ya es hematófaga, ¿sí? Tiene un periodo de evolución hasta llegar a sus mayores dimensiones y no cambia su configuración. Existen otras especies que cambian su forma a medida que van evolucionando. Esta no, simplemente va creciendo. El hábitat. La bichuca se va a encontrar, como hemos dicho, en lugares de clima cálido y seco. Posee costumbres domésticas por convivir con el humano y se va a refugiar en las grietas, tras de los muebles, entre las ropas, en los techos, en los muebles o alrededor de las viviendas, en los corrales, cerca de gallineros, casillas para perros, donde están las vacas, las ovejas, animales que sí duermen de noche, ¿sí? Desde que nace se alimenta exclusivamente de sangre, de cualquier vertebrado al que pueda acceder. Le afecta la luz, por eso hemos dicho que es un animal netamente nocturno. Los lugares más comunes son aquellos rurales, donde las casitas son precarias, o son de adobe, o son de madera, hacen paredes con caña hueca. Entonces buscan cualquier rincón oscuro donde se ocultan durante el día, y además así no son vistos. Se dan cuenta, en cualquier grieta ellos pueden introducirse porque además son planos, no tienen volumen en su cuerpo. Y son estas condiciones de construcción las que favorecen a que puedan vivir, incluso depositar sus huevos y seguir con su ciclo. El ciclo de vida del trypanosoma. Vamos a ver que el insecto va a picar a una persona que esté infectada. Bueno, voy a venir acá para no tapar. Va a infectarse por la picadura de una persona que ya está infectada, ¿sí? Que tiene los tripomastigotes, los cuales va a absorber a través de su probóscide y las va a introducir a sus intestinos. Este triatomino va a ingerir la sangre con los epimastigotes que van a desarrollarse a nivel del intestino.
se van a multiplicar en el intestino por fisión binaria. Vean ustedes. De manera que se van a ir transformando, van a ir evolucionando hasta tripomastigotes. Se van a quedar en el intestino posterior, cerca a la cloaca, ¿sí? Es aquí donde aprovecha el parásito para que cuando el vector vaya a picar a otra persona, no va a contagiar el parásito a través de la picadura, no sale por la saliva, no está en la boca. ¿Qué es lo que hace este parásito? Defeca donde pica. Y al defecar, al retirar su probóscide o al moverse, produce escozor, de manera que la persona que ha sido picada se va a frotar o va a rascarse. Recuerden que incluso de dormidos tenemos nuestros nociceptores alerta, por eso es que se rascan de dormidos. Si te pica cerca de las mucosas, nariz, boca, ojos y te frotas o te rascas, puede ingresar a través de las mucosas el parásito que ha salido por las heces del vector. Pero si te pica en otra zona y te rascaste, puedes hacer pequeñas escoriaciones y aprovecha estas heridas de la misma manera para introducirse por la piel, ¿sí? De esta manera es que el parásito, a través de las heces y cualquier herida o mucosa, va a ingresar. Una vez que ingresa, va a atravesar la piel y va a llegar a las diferentes células de nuestro cuerpo. Puede introducirse a nivel muscular, puede atravesar hasta el torrente sanguíneo, donde de la misma manera se va a convertir en un amastigote, va a estar en un reposo de multiplicación y una vez que salga, va a seguir sus diferentes fases de evolución. Estos tripomastigotes pueden infectar otras células y volverse a transformar en amastigotes hasta alcanzar una población y nuevamente salir y seguir su evolución hasta tripomastigotes. Estos amastigotes intracelulares son los que van a causar daño a nivel de los tejidos, en especial en estos dos órganos que habíamos visto. ¿Cuáles serán? Corazón y a nivel de colon, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo. El tripomastigote, fisión binaria, se convierten en tripomastigotes metacíclicos. Y de la misma manera, no todas las vinchucas están infectadas, pero existe el riesgo cuando hay una persona que sí lo está, porque todas las otras vinchucas que puedan llegar a picarle se van a contagiar y pueden picar a otras personas, contagiándoles. Esto está en sus libros, de esta manera está esquematizado. Son nocturnos, pican a los animales o las personas mientras duermen. Además que aprovechan que están inertes, que están quietos al dormir. Y de esta manera es que se infecta, sigue el ciclo en su interior, salen y otro día pueden ir a picar a otra persona o a una vivienda más cercana. Y la afectación se va a dar a nivel de colon, corazón. Porque hay un ojo aquí, ya vamos a ir entendiendo cuando les vaya mostrando la clínica. Aquí está en su fase de amastigotes. Esta es una muestra de tejido. ¿Qué tejido creen que sea por las fibras? Músculo, ¿verdad? Por lo tanto, los amastigotes es la forma en la que entran en un periodo como de éstasis, pero se van a ir multiplicando intracelularmente. Tienen forma redondeada. Una vez que alcanzan la población, esta revienta y van a salir a atacar otros tejidos, incluso pueden desplazarse a través de la sangre. Y es ahí donde, a medida que van saliendo, van evolucionando hasta llegar a su forma de tripomastigote, que es la forma flagelada que hemos visto. Una prueba de sangre puede confirmar. Una biopsia de tejido también podría hacerlo, pero dependiendo qué tan infectada esté la persona y de que tengamos suerte de que del lugar que estamos sacando la biopsia encontremos los amastigotes. Vean, en forma lateral
su probóscide. ¿Logran ver aquí? Está doblada. Entonces, esta es la que desplaza y luego clava en la piel. Aquí está clavando. ¿Vean? Como un codo, ¿verdad? Y si lo ven de forma lateral, es plano el insecto. Una vez que se alimenta, defeca en el lugar donde se ha alimentado. No, la infección no se da por la boca, repito. Mecanismos de transmisión. Puede ser vectorial. En el sentido en que una madre contagia a su hijo mediante una transfusión de sangre, en un trasplante de órganos, que sí se puede dar. Ha habido gente que ha ido a morir en otro país, pero como en otros países es muy aplicable lo de la donación de órganos, han utilizado el órgano que estaba bien aún para otra persona sin imaginarse que tenía mastigotes intracelularmente. Y al final la persona sí se ha podido salvar por un tiempo, pero ha desarrollado la enfermedad que además se ha diseminado en el cuerpo, ¿verdad? Puede darse una infección por accidentes de laboratorio al manejar muestras de sangre. Recuerden que el tricomastigote atraviesa los tejidos y busca cualquier contacto con una herida o mucosa que podría darse. Y también se han visto algunas transmisiones orales. ¿Cómo creen que puede darse oralmente? Esos besos donde se hacen sangre y se muerden, ¿no ve? Y se muerden mutuamente con contacto de sangre. O sea, tendrían que llegar a ese extremo, porque el contagio no se da por salida. Pero se dan esas situaciones. Se han llegado a documentar algunos casos. Tienes que dejarla ahí. Manifestaciones clínicas. Tenemos una fase aguda. En la fase aguda va a pasar desapercibido. A veces las personas manifiestan una picadura, una pequeña roncha donde se han rascado y después desaparece. Algunos pueden desarrollar una sintomatología muy similar a la gripe de unos cuantos días, pero a los 2 o 3 días desaparece. Donde sí se suele detectar más es a nivel de niños. ¿Por qué? Por el famoso signo de Romaña, ¿sí? Hemos dicho que van a buscar lugares calientes y húmedos para picar, ojos, nariz y boca, pero a través de la picadura que se está dando cerca de la conjuntiva palpebral, se va a introducir ese tricomastigote y va a causar una reacción similar a una alergia, de manera que aparecen con el ojo tapado. En su mala suerte puede ser una picadura por 2 insectos y amanece con ambos ojos, pero la más común es un solo ojo. A esto se conoce como signo de Romaña. No se olviden, es importante este dato, porque pueden haber pacientes, papás, que traigan a sus niños y digan, no sé qué le ha pasado, se le ha hinchado el ojo. ¿Cómo puede ser que vengan los papás a una consulta diferente, acompañados de sus niños menores, y ustedes de casualidad puedan ver que el niño tiene el ojo hinchado? Y es un dato importante. La sintomatología va a ir desde la fiebre, escalofríos, vómitos y dolores musculares. ¿A qué se parece esa sintomatología? ¿A qué, Aitana? A un resfrío común, a cualquier tipo de infección. Fiebre, escalofríos, resfrío, dolores musculares por la fiebre, vómitos. Los niños son muy susceptibles. Una faringitis les provoca vómitos, una infección les provoca vómitos, son muy sensibles, ¿sí? Pero este signo de Romaña es el dato más importante que prácticamente ya nos está orientando al diagnóstico. A menos que la mamá te diga que se ha caído y se ha golpeado, que sería otra causa, o que haya abuso infantil, pero va a ir acompañado de moretón. En este caso, no hay moretón, joven.
simplemente se hincha, se irrita. Pero mismo descubierto en los primeros días de Mediante este signo de Romaña sí podemos diagnosticar al principio. diagnosticando al principio, ¿hay cura? No. Claro que sí, hay cura. Por eso es que es importante reconocer cuando ustedes vayan a hacer campañas con los pacientes, hagan salud pública en las poblaciones rurales y sepan que es una zona endémica donde hay vinchucas, sepan informar de ese dato para que cuando vean un signo de mañana de paz, inmediatamente vayan al centro de salud, porque se hace una notificación epidemiológica. ¿Para qué? Fumigar, para controlar, hacer muestras de sangre a toda la población expuesta, detectar las personas que están infectadas y realizar tratamiento y así evitar complicaciones. Por eso es importante. Al principio, en el periodo agudo de comienzo, que suele durar alrededor de 20 a 30 días, el tripanosoma se va moviendo a través de la sangre. Aquí las personas pueden manifestar síntomas leves como cansancio, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, somnolencia, vómitos, diarrea y otras sintomatologías asociadas, que no son tan específicas, vean ustedes. Podría tratarse de otras patologías. Los síntomas más intensos van a ir a una inflamación de hígado, de vaso, con edema generalizado a nivel del cuerpo. Pero esos son raros, pero podrían ser un indicativo. Los síntomas graves, una meningoencefalitis, una miocarditis, que pueden llevar a la muerte del paciente, porque son procesos infecciosos más severos, son sistemáticos. El periodo latente, estamos repartiendo, hay un periodo agudo, luego viene uno latente, es el silencioso. Aquí pueden transcurrir meses o años. Se ha visto que alrededor de los 8, 9, 10 años, incluso 30, llegan a manifestar las complicaciones de la parasitosis. Van a presentar parasitemias transitorias, donde la detección del parásito es aleatoria. ¿Cuál es la mejor forma de detectarla? A través de sangre. Porque el amastigote no va a afectar todos los tejidos a nivel de corazón o de colon. Puede afectar diferentes regiones a medida que se va multiplicando. Por eso es a veces un poco inservible realizar una biopsia, porque no sabes si estás tomando la muestra del lugar correcto donde hay mastigote y puede darte un falso negativo. Aproximadamente un 70% de los pacientes se encuentran en esta etapa. Si alguna vez han visto vinchucas donde ustedes habitaban o algún familiar habita, procuren hacer un control de chagas de sus familiares, porque tiene tratamiento. Donde ya no tiene tratamiento es cuando ha causado daño a nivel de los órganos. ¿Sí? Este periodo de latencia es variable. Así como puede durar meses o años, existen personas que no se complican tanto y pueden vivir toda su vida con dificultades con la enfermedad, pero está silencioso, nadie se da cuenta. ¿Sí? No manifiesta síntomas, se detecta la enfermedad a veces casualmente por la presencia del parásito en una muestra de sangre, y la mayor parte de las personas se van a mantener en este periodo durante toda la vida. Ahora, la fase crónica, la fase sintomática, es esta en la que un 30% de estas personas está en una fase indeterminada. No sabemos si su consecuencia es por chagas o por otra complicación, otra enfermedad, pero se va a evidenciar un daño cardíaco, digestivo o neurológico en alrededor de 10 a 20 años. Va a variar. Hemos dicho que la evolución de las parasitosis o cualquier enfermedad varía por el estado inmunológico de una persona. Principales daños: miocarditis, que va a llevar a una miocardiopatía chagas. Cuando es por chagas se coloca nombre y apellido.
miocardiopatía chagásica y es crónica y de lenta evolución. Para que se dé esa miocardiopatía tiene que pasar mucho tiempo. Y es tan imperceptible que el agrandamiento del corazón se va a manifestar cuando ya está totalmente dañado. ¿Sí? Es como una etapa de adaptación. Recuerdan, en la fase de estrés la célula se va adaptando. Las visceromegalias, el famoso megacolon chagásico. También se han visto megaesófagos, porque terminan dañando estos plexos de Meissner y quitan la inervación al tejido. La causa más común para detectarla es a través de la miocarditis crónica, porque en colon las personas a veces están acostumbradas a los estreñimientos, no suelen habitar a su intestino a horarios. Algo que he aprendido durante mis años de experiencia es que los intestinos tienen un reloj biológico. Si tú acostumbras a tu intestino a ir al baño todos los días a la misma hora, puede ser uno en la mañana, otro en la tarde, el intestino se acostumbra y de esa manera se pueden evitar estreñimientos. Hay gente que lo deja pasar y cuando realmente es insoportable el dolor o hay una gran presión a nivel del colon, recién están queriendo ir al baño y trae muchas complicaciones los estreñimientos. Por eso es que a veces no la detectan cuando se da un megacolon, porque están mal acostumbrados. Pero la causa más común de la consulta es porque empiezan a sentir molestias a nivel cardíaco. La ubicación de los parásitos. Los amastigotes, aquella forma circular del parásito, se va a encontrar a nivel del tejido de ingreso. Después de 5 días se van a transformar a epimastigotes. Van a aparecer en la sangre a los 7 a 14 días después de la infección. Permítanme un ratito, vamos a hacer una cosa para que no estén perdidos, ¿sí? Que es esta forma circular. Después de que ha ingresado el tipo mastigote por el parásito, ¿qué va a pasar? Va a transformar su forma a mastigote, que va a ser la que se va a dar cuando está dentro del tejido. Ha ingresado por piel, por lo tanto, va a ubicarse en el lugar de ingreso, ¿sí? Va a multiplicar su forma de amastigote hasta encontrar cierto número poblacional. Después de eso, revienta el tejido y sale este amastigote. Pero ¿cuánto tiempo tarda los amastigotes en transformarse a epimastigotes? 5 días. Van a aparecer en sangre alrededor de los 7 a 14 días después de la infección. Por eso es que en el momento en que le han picado, o si lo traen al niño con su signo de Romaña y le hacen un análisis, no va a ser detectable porque aún está en el tejido. Una vez que aparecen en sangre después de 1 o 2 semanas, van a poder detectarse incluso en los ganglios linfáticos. ¿Por qué creen que van a estar en ganglios linfáticos? ¿Por qué, Omar? Puede ser porque puedan producir No exactamente. Porque el sistema inmune trata de eliminarlo. Muy bien, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Los macrófagos, fagocitos, leucocitos pueden llegar a toparse con un amastigote. ¿Qué van a hacer? Lo van a fagocitar. ¿Y dónde se lleva lo que fagocita? A los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Es un centro de control para identificar si este patógeno es ya conocido y así poder producir células específicas para él. Pero en su intento de destruirlo, ¿qué va a pasar? Sirven como vehículo para transportar a otros sitios, porque no va a ser fácil de eliminar. De lo contrario, al momento del contacto ya hubieran sido eliminados. De esta manera aprovecha para trasladarse a otros tejidos donde va a ir a infectar otras células, ¿sí? Por eso es que se lo llega a ver en ganglios linfáticos. Otros lugares donde se lo puede ver, todo lugar por donde pase la sangre. Por eso es que
Se pueden apreciar en vaso, médula ósea, corazón, tubo digestivo. ¿Qué tejido de nuestro cuerpo no está irrigado? No hay, ¿verdad? Por eso es que se disemina a todos los órganos y tejidos. Van a estar dentro de los histocitos, dentro de las fibras musculares, dentro de las células adiposas, gliales, del retículo endotelial, donde en su forma diamastigótica empieza su multiplicación. Diagnóstico. A través de la historia clínica. Va a influir mucho en la historia clínica. ¿Por qué? De esa manera vamos a hacer una buena pesquisa. ¿Qué es lo que preguntamos en una historia clínica? ¿Qué les preguntan a ustedes cuando van a consultar a un médico? ¿Dónde vives? Son varios datos, los organizaremos. En un principio el nombre, edad y sexo. Preguntamos sexo porque a veces hay personas que cambian, ¿verdad? Pero es importante saber el sexo real de la persona. Anamnesis, ¿por qué está viniendo? ¿Qué molestias tiene? Aquello que el paciente les va a decir que les molesta, que le molesta, que le duele, algo raro, inusual que ha aparecido en él, va a ser el que les va a orientar en las preguntas. ¿Recuerdan? Si les dice, tengo sofocos, me duele el corazón, ya no puedo caminar grandes distancias, me palpita el corazón, siento una pesadez, ya se van a redirigir a un problema cardíaco. Pero se acuerdan en la anterior clase cuando les decía que viene la paciente porque ha aumentado su flujo vaginal y tiene mal olor. Entonces las preguntas ya se van a orientar hacia otra dirección. Los antecedentes epidemiológicos, enfermedades hereditarias. ¿Alguno de tus parientes ha enfermado de cáncer? Sí, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuelita murió con cáncer de útero, mi papá tuvo cáncer gástrico. ¿Por qué? Hay algunos cánceres que son hereditarios. ¿Qué más? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su casa? ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Cada una tendrá su habitación o todos viven en un solo dormitorio? ¿Tienen agua potable? Entonces todos esos datos nos van a orientar. No, yo vivo en el campo, no hay luz, mi casita es de adobe, ¿verdad? Les van a orientar los datos que sus pacientes reciben a través de los rayos X de tórax para determinar el daño cardíaco que tenga esta persona, las insuficiencias cardíacas, si hay una cardiomegalia o no, una ecografía, un ecocardiograma en este caso para ver el funcionamiento cardíaco, un encefalograma, unas pruebas cardíacas para detectar si los latidos son correctos, si hay anomalías en las corrientes cardíacas, si hay extrasístoles, repolarizaciones, bloqueos auriculoventriculares, todo aquel dato que nos pueda llevar a que tal vez no se trata de Chagas, podría ser otra patología cardíaca, ¿verdad? ¿Qué más vamos a buscar? El ecocardiograma, ya hemos dicho, la ecocardiografía, una serología. Es lo típico de rutina, pedir un análisis de sangre, de orina y de heces, porque a veces podemos descubrir alguna otra patología que esté al mismo tiempo con el paciente. Existen diferentes pruebas. Hoy en día tomar muestras de sangre puede ser útil, pero antes se hacía el diagnóstico del tepanossoma a través del senodiagnóstico. Aquí se colocaba un frasco y una membrana porosa con vinchucas que estaban hambrientas, pero eran vinchucas estériles, vinchucas vírgenes que no tenían enfermedades. De esta manera picaban
a la persona, succionaban sangre y se esperaba el tiempo de evolución para que luego se estudie al vector y ver si desarrollaba los amastigotes, tricomastigotes, y así confirmar el diagnóstico, visualizando al parámetro, ¿verdad? Las manifestaciones cardíacas que se van a dar, ¿qué problemas pueden tener estas personas que han desarrollado cardiopatías? Palpitaciones, arritmias. Las arritmias son perceptibles porque se nota como el corazón late y de forma desorganizada, no es rítmico. Va a haber síncopes, presíncopes y lipotimias. Van a tener problemas al agacharse, al pararse, al levantarse de la cama. Van a tener disneas. ¿Qué es la disnea? No es el mareo. La dificultad para respirar. Si antes ustedes subían corriendo aquí hasta el cuarto piso para la clase, un piso no van a poder subir estas personas. Si antes caminaban así una distancia para ir a traer agua o a arrear su ganado, ya sienten cansancio, les falta el aire. ¿Sí? Con rayos X vamos a poder evidenciar las cardiomegalias. Normalmente, ¿qué vemos en una radiografía? Que haya simetría. Evidenciamos los huesos, vean ustedes las costillas, el esternón, los campos pulmonares que tienen que tener un aspecto específico cuando están en buena salud. Y vemos la fibrota cardíaca. Aquí, ¿qué les está indicando? Es una cardiomegalia, vean. ¿El corazón de qué tamaño es? Del tamaño del puño de una persona. ¿Quién tiene manos grandes? Entonces, ¿tiene Manuel? Sí, pero van a ver que es proporcional. Por lo tanto, este tórax es casi del tamaño de Omar, digamos, así delgadito, ¿verdad? Haz así tu puño. Su corazón no debería estar por acá, ¿verdad? Pero vean el tamaño de este corazón. Incluso pareciera que ha pasado del diafragma. Es gigante. ¿Qué será esta curva de aquí? La aorta. La aorta. Ya, muy bien. Por lo tanto, así es como vemos a través de la fibriosa cardíaca una cardiomegalia. Cuando está en estas fases tan avanzadas, hay un gran riesgo de muerte súbita, porque está totalmente dañado ese corazón. Un esfuerzo, una emoción fuerte y se muere esta persona. ¿Cuál sería la solución? Aspirina o aspirina. Pero eso es en un principio. ¿Cuál sería la solución cuando está así avanzada? Un trasplante, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero como no hay tantos órganos disponibles y existe lista de prioridades, lamentablemente a veces esta persona es mejor, con todo el dolor del corazón, hacer que viva sus mejores últimos días. Sí. Una pregunta, doctora, al ver esta cardiomegalia, ¿también va a afectar el ensanchamiento, digamos, de la aorta, de las venas pulmonares? O sea, ellas también se van a... Claro, se va a desarrollar una hipertensión pulmonar, se pueden desarrollar patologías hepáticas. Recuerden que el corazón no es independiente. Y ante un ensanchamiento de la aorta, ¿qué sería lo más recomendable? Que si puede haber solamente ensanchamiento de la aorta, ¿no? Si no hay una cardiomegalia manifiesta y el daño está a nivel de las válvulas, ¿qué va a pasar? Se hace una prótesis, un trasplante de prótesis, que podría darse. Tratamos de hacer un tratamiento a la persona para evitar que siga complicándose. Prótesis sí hay, se puede aplicar, pero el problema es cuando ya está totalmente dañado.
En el caso, digamos, de medicamentos para evitar que ese ensanchamiento, digamos, de la aorta pueda seguir manifestándose. Los medicamentos ya van a variar de acuerdo a la especialidad del cardiólogo. Si hay daños a nivel de las aurículas, de la repolarización, despolarización, se dan diferentes medicamentos. Si está afectando el marcapasos cardíaco, entonces se coloca un marcapasos artificial para intentar controlar. Entonces, hay formas, por eso hay que ver la magnitud. A veces estos hallazgos son casuales por otras circunstancias y pueden ser tratables en esas situaciones. Nosotros estábamos hablando de la muerte en el caso de aquella persona que ha vivido muchísimos años y ha manifestado directamente las complicaciones. Así es como se ve una cardiomegalia afectada. Vean ustedes. Aquí la pared de los ventrículos están engrosados por el esfuerzo que hace, pero el tamaño, vean el adelgazamiento de otras estructuras. Aquí, ¿por qué hay menor luz? Por el engrosamiento de las paredes. Recuerden que normalmente estas cardiomegalias se dan porque no funcionan bien. Pueden darse por diferentes patologías, no siempre en el Chagas. Una falla en la válvula, alteraciones, infecciones, y el corazón va a intentar compensar engrosando su pared para tener más fuerza al momento de bombear la sangre, ¿verdad? Aquí estamos viendo una miocarditis chagásica, los famosos amastigotes. Estas manchitas de otro color que discrepan, o sea, varían del tejido común cardíaco y se ven acumuladas, nos están indicando presencia de un nido de amastigotes. Aquí, tejido cardíaco, vean este otro nido de amastigotes, ¿verdad? ¿Cómo es el tejido cardíaco? Tiene características especiales, sus núcleos, sus haces, pero los amastigotes son fáciles de reconocer. Sí, dime. Tengo una pregunta acerca de lo que estaba diciendo de la miocarditis chagásica. Esto va a ser por el parásito de la chaga, ¿verdad? Sí. Entonces, si va a ser por el parásito de la chaga, no hay una solución, antes de que pueda suceder esto, ¿qué es recomendable hacer? Controles. Si en algún momento ven parte de la clínica que se da al principio con un signo de Romaña, o ustedes encuentran una picadura y manifiestan la sintomatología con fiebres, escalofríos, es mejor hacer un seguimiento, notificar al centro de salud. ¿Por qué? Habíamos visto que hay un periodo de evolución en el que es apreciable en sangre. Entonces, en el centro de salud tomarán registro, te van a llamar o te van a hacer una cita para esa fecha y hacer una muestra de sangre y controlar. Si aparece un niño con signo de Romaña, no se va a hacer solamente en esa casa. Se va a hacer una pesquisa a nivel de la zona, porque si hay hinchucas en un lugar, es muy probable que haya en otros lados. Recuerden que se trasladan. Y tratando o diagnosticando así un prediagnóstico a tiempo, se puede hacer un mejor seguimiento, incluso un tratamiento curativo. ¿Sí? Ya. Las visceromegalias. Aquí vemos un colon chagásico. Una radiografía. ¿Qué evidenciamos? ¿Qué será? La pelvis. Muy bien. Aquí, las torrillas costales. ¿Qué tenemos que ver en abdomen? Colon. No solamente el colon, apreciamos todas las estructuras. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocer aquellas radiografías de una persona normal. Por eso es que hay que entrenar la vista. Cuando ven una radiografía de una persona con alguna patología, van a poder discrepar de qué órgano puede estar afectado. Si es un cáncer, seguramente se va a ver la silueta del órgano con metástasis. O la silueta del riñón con el otro, si fuera un riñón que tiene una obstrucción
inflamación o alguna patología, quistes renales, se va a ver diferente en cuanto a su silueta. No suelen variar mucho el tamaño, es mínima la diferencia. El desplazamiento. Saben que un riñón está más abajo y el otro está más arriba. ¿Por qué? Por el hígado. Por el hígado. Muy bien, han aprendido bien anatomía, me gusta cuando los ponen así. Gracias. Porque a veces, no, la verdad este grupo me gusta mucho porque responden cosas de anatomía, se ubican todavía en el espacio, en las correlaciones. Por lo tanto, van a ver todas esas alteraciones. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué les llama la atención? El colon. Cuando un colon tiene obstrucción, se distiende y se ven así, como burbujas de aire. Se ve el colon dilatado. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Un colon realmente dilatado porque en un tamaño normal tiene diámetro menor. Como es un megacolon, este no tiene peristaltismo, va a ser retención de materia fecal. Al hacer retención de materia, también hace retención de aire, o sea, gases. Por eso es que se ven las asas dilatadas y se ve contenido en su interior, porque ha formado un megacolon chagas. Entonces, este es un dato importante. Podría ser un megacolon por otra causa, que se da, puede dar. Lo que más aquí en esa clase son los riníticos. Es normal, en Cochabamba hay muchas personas con rinitis, es muy frecuente esa patología por el clima. Sí, aquí me acentuó mucho más que en Brasil. Sí, sí, es verdad, a mí también. Cuando me fui a La Paz sentía menos, cuando he viajado a Centroamérica no he sentido nada, pero llego a Cochabamba y otra vez me sale. Aquí, vean, un megacolon chagas. ¿Se dan cuenta del tamaño de este colon? Vean la diferencia con el tamaño de las manos. ¿Cómo es que ha Si sobrevivido? un colon alcanzaba estos diámetros, en condiciones normales, vean ustedes, con un megacolon puede llegar a tamaños descomunales. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se lo ¿Dejamos que la persona se muera? No. Hay que Lamentablemente hay que extraer ese colon y hacer una colostomía, una bolsa. ¿Se dan cuenta? Megaesófago. Aquí se ve la columna vertebral porque recuerden que pasa por el transcurso, ¿verdad? Véanla. Ha perdido la estructura de inervación debido a la parasitosis y aquí está el estómago, la unión con el estómago. Pero vean la dilatación. Esto se ve con muestras, con redisopos, o sea, para poder evidenciar la luz. El Chagas en la embarazada. Debido a la frecuencia del Chagas, hoy en día es regla hacer un examen. Toda mujer embarazada tiene un prototipo de muestras de sangre. ¿Por qué? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué enfermedades? VIH. ¿Qué más? Hepatitis B. Hepatitis. ¿Qué más? Chagas. ¿Qué más? Las enfermedades sexualmente transmisibles. Muy bien. ¿Cómo cuál? sífilis, ¿Cuál es la que le afectaba a los ojos? la gonorrea, Herpes. ¿Qué más? Sífilis. Toxoplasma. Entonces se buscan todas las enfermedades que puedan ser prevalentes y aquellas enfermedades que puedan ser contagiosas. ¿Por qué? Como una seguridad para la madre, para el hijo y para el personal médico. Recuerden que ustedes están expuestos. Cuando ustedes hagan las prácticas, van a revisar a las madres, van a estar en contacto con fluidos, cuando hagan la medición de una dilatación. Pese a que se ponen guantes, cuando estén en un procedimiento quirúrgico, están mucho más expuestos por las pinchaduras o los cortes. Por eso es que se debe hacer. Existe la transmisión madre a hijo, que se ha dado más frecuentemente y en la fase aguda. La transmisión placentaria por parasitemia.
es cierto que la placenta es una barrera muy importante que incluso logra retener la enfermedad del VIH y se ha visto que puede retener el Chagas, pero en algunas situaciones en las que puede haber riesgos, puede haber un contacto por el cual atraviesa. Este Chagas puede inducir a los abortos. Por eso es que se debe estudiar. Si hay una mujer que quiere tener un embarazo, todas las veces aborta llegado a un estadio, hay que sospechar que si no es una alteración a nivel de útero, puede ser tal vez una infección por parásitos, ¿verdad? No van a producir malformaciones en caso de traspasar la barrera, pero hay una contraindicación. No se da el tratamiento regular de Chagas a las mujeres embarazadas. Se da un tratamiento más corto y paliativo, o en otra situación hay que esperar hasta el momento del parto y después hacer un tratamiento a ambos. Doctora, cuando dice en fase aguda, ¿se refiere a que la madre está en la fase aguda de Sí, Chagas? sí, por eso es que no ha sido detectada. Hoy en día es normativa del Ministerio de Salud que en todos los centros de salud mujer embarazada se haga examen de sangre para detectar Chagas. Pero si está en la fase intermediaria, ¿puede embarazarse y no tener los abortos? Sí, ¿O va- podría darse. Puede tener un embarazo normal si está en una fase intermedia o latente, como puede embarazarse en una fase aguda o en una fase crónica. Pero es mejor detectar, ¿sí? Y no solamente se hace el control en el examen de sangre en el primer control, se hace una vez que el bebé nace y se toma una muestra de sangre del cordón umbilical después de que ha nacido. Se ha visto Chagas congénito en alrededor del 90% de los recién nacidos, donde lógicamente pasa asintomático. Lo bueno es que hoy en día con estas rutinas se detecta a tiempo y se cura, es el tratamiento. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar es bebés prematuros, con bajo peso al nacer. Pueden presentar hepatón, esplenomegalia, ictericia, anemia, trombocitopenia. También desarrollan algunos niños cuadros de meningoencefalitis y síndromes convulsivos. Los niños menores de 9 meses con diagnóstico de Chagas positivo deben tratarse. Todos deben tratarse. El tratamiento. Aquí es combinado. El tratamiento es bastante largo y es muy riguroso el control. Incluso el centro de salud va semanalmente o cada 2 semanas a la vivienda donde se está haciendo un tratamiento en la familia o el afectado para controlar que esté tomando su medicación, porque los medicamentos suelen tener efectos adversos, suelen presentar mucha sintomatología y hay gente que abandona el tratamiento, y si abandona es un riesgo porque en un futuro se va a complicar. Si es niño, la esperanza de vida va a ser menor por las complicaciones. Siendo adulto de la misma manera, recuerden que los adultos tienen una familia que mantener, a quien cuidar, entonces es una afectación grave. Los medicamentos son gratuitos, los da el Ministerio de Salud, por lo cual cuestan dinero y por la magnitud del problema deben ser controlados para que la gente no los desperdicie. Vamos a utilizar nicotinamol, midazol, combinados con otros medicamentos. Se van a utilizar cuando hay infección aguda en los niños seropositivos menores de 14 años, cuando un personal ha tenido un accidente de laboratorio, cuando hay transmisión por transfusiones, en los trasplantados y en las infecciones congénitas confirmadas. Ahora su tarea va a estar aquí. Van a ir a investigar cuál es el esquema de tratamiento del Chagas, cómo se da en los niños, cómo se da en los adultos y cómo se dan las diferentes fases de evolución. para teoría?
¿Sí? El tratamiento del Chagas en sus diferentes formas va a variar de un niño, un adulto, una embarazada, en qué estadio está. Eso es lo que ustedes van a ir a investigar. Es importante que sepan este dato. ¿Para la práctica o qué día? Para la práctica. A ver, ¿quiénes tienen práctica mañana? 1.1. No para los de mañana, para la siguiente semana. Mañana. Sí, tenemos un mapa conceptual. A ver, los que tenemos mañana tenemos que hacer de las tricomonas, tenemos que hacer esto. Si lo dejamos para la siguiente semana. De la siguiente no escribo. No, les conviene no postergar porque después van a empezar a venir los exámenes y se les va a acumular. Y además, ya vamos a hacer la práctica con el vector. La Tres, segunda semana. El 3. No, lamentablemente va a tener que estar para mañana. No es tan complicado, jóvenes. Simplemente busquen del Ministerio de Salud el esquema de tratamiento y les va a salir. Para mañana nomás. No, tienen que hacer su mapa conceptual. Es que les ayuda, es una ayuda a memoria porque les enseña a organizar la distribución y retienen mejor. ¿Un mapa para cada uno o uno para los dos? No, un mapa de tricomonas y otro mapa de Chagas. ¿Ya? Ya, dos mapas. Claro, de cada tema que avanzamos. ¿Sí? Ok. Otro medicamento que se utiliza, el Nifurtimox, por ejemplo, se utiliza en dosis de 8 a 10 miligramos por kilogramo día, en 4 dosis. Se da cada 2 semanas, se aumenta la dosis, por eso es que hay que controlar, porque se va aumentando de a poco, hasta alcanzar los 15 miligramos por kilogramo día. Tiempo de duración, vean ustedes, 4 meses. Incluso la información, si no logran acceder del internet, pueden sacar de los libros de medicina general en la biblioteca. O si tienen digital, revisen ahí. El benzimidazol, dosis de 5 miligramos por kilogramo día, tiempo de duración 2 meses. ¿Se dan cuenta el tiempo prolongado de los tratamientos? Y se dan los dos al mismo tiempo. Se dan combinados. Pero, Contraindicaciones. No se da en el embarazo y en la lactancia. Se da otro tipo de tratamiento. Por eso el trabajo que ustedes van a hacer es investigar. Y las afecciones graves. Son bastante tóxicos. Por eso se pueden presentar sintomatología hepática, renal, cardíaca, incluso respiratoria, o una hipersensibilidad, lo cual debe ser reportado. Si el paciente presenta todas estas sintomatologías, se debe reportar para buscar un tratamiento alternativo. Prevención, para acabar. Cuando las personas cuentan con viviendas de construcciones precarias, se debe organizar dentro de la comunidad una refacción de las mismas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Fumigaciones. Primero fumigamos. Después vamos a realizar el revocado de las paredes para evitar que haya grietas. Las ropas no pueden estar colgadas o apiladas, van a tener que estar guardadas en cajones o en roperos, de manera que el parásito, o el vector, perdón, no se introduzca en ellos. Las relevancias. Se debe tomar en cuenta todo paciente extranjero que proviene de lugares endémicos. A las mujeres embarazadas, realizar la analítica de la serología para buscar y reportar los datos. ¿Dudas y preguntas?